metodología de cálculo. Vamos a repasar, porque ustedes ya lo han visto. Vamos a repasar simplemente la metodología de cálculo de WACC para que lo tengan presente, porque eso de todas maneras va a venir para el examen final, sí va a venir el cálculo del WACC. Entonces, vean. Luego que calculemos el WACC, eso nos demorará una hora, pues a lo mucho, yo supongo. Estaríamos ya, sería 9:30, 10:30, a 10:30 es el break, ¿no? Sí. Lo dejamos. No, a las 11 es el break. Sí. De ahí vemos, repasamos, entramos a lo que son tipos de proyecto. Deberíamos hacer, tal vez eso lo hago un poquito más rápido, haríamos un taller o el ingreso a un taller para que les sirva para hacer el control también, para repasar un poquito cómo hacer esto y para que les sirva para el control. Ok, bueno, veamos. Esto es la agenda de lo que es el WACC. Vamos a entrar en una introducción, la importancia de la tasa de descuento, definición de lo que es el WACC, para entender qué es el WACC. Costo de la deuda, costo del accionista, la metodología de cálculo del WACC, el cálculo del accionista, ejemplo, y por acá les voy a dar algunos datos interesantes para que puedan calcular el WACC. Comencemos. ¿Por qué es importante la tasa de descuento? Primero, porque dentro de la evaluación, no solamente un proyecto, sino en una valoración general, cualquiera, la tasa de descuento cumple una función muy importante, porque si vemos la fórmula de valor, que es esta de acá, ¿qué pasó aquí? Empieza como costo capital. Sí. Si vemos la fórmula de cálculo tiene en el denominador la tasa de descuento. Esta tasa de descuento, cuanto mayor sea la tasa de descuento, menor va a ser el valor que generemos. Entonces, por lógica elemental, la tasa de descuento debe tender a ser la menor posible. La menor posible, no siempre se va a poder tener pues, algo muy bajo, lo menor que se pueda obtener. Entonces, sí es importante la tasa de descuento, porque la tasa de descuento va a definir y a determinar el valor de la empresa, o el valor del proyecto, en este caso, ¿no? Creo que les dije que un ejemplo claro, si nosotros tenemos, o luego vamos a ver ese ejemplo cuando hayamos visto un poquito más de eso, pero básicamente tenemos acá una definición de WACC, está en el libro del profesor Kurt. Es el costo de los recursos usados por la empresa, es un costo desde el punto de vista de la empresa, pero desde el punto de vista de los proveedores de fondos viene a ser un rendimiento. O sea, depende cómo nos pongamos, ¿no? O sea, del lado de la empresa estamos obteniendo fondos, esos fondos tienen un costo. Del lado de los inversionistas o de los proveedores de fondos, que es los que entregan dinero, pues ya no es un costo, es un rendimiento. Entonces, depende de la perspectiva de que veamos las cosas, puede ser costo o rendimiento, o sea, puede ser leído como costo o rendimiento. Ahora, acá tenemos deuda, patrimonio y activos. Aquí me voy a detener porque esto es importantísimo. Vamos a partir de lo que llamamos el balance contable, ¿no? Y ustedes han pasado por contabilidad, saben más contabilidad que yo, y entonces tenemos este balance. En este balance vamos a poner algunas cuentas importantes. Tenemos la caja, las cuentas por cobrar, tenemos los inventarios, ¿qué más tenemos acá? Bueno, otras cuentas. Y acá tenemos el activo fijo o el activo no corriente, ¿no? Activo fijo o no corriente, ¿ves? Maquinaria, equipo, muebles, enseres, local, etcétera, de arreglos. Y a este lado tenemos el patrimonio. Y en el patrimonio tenemos capital social, utilidades retenidas, etcétera, todas esas cuentas de acá. Y acá tenemos el pasivo, ¿cierto? Esto se llama pasivo. Esto se llama activo. Y en el pasivo que tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tenemos deuda financiera de corto plazo, podemos tener también deuda financiera de largo plazo, otras cuentas por pagar, tributos por pagar, todo. ¿Ok? Y ese es nuestro balance. Este balance no sirve para calcular el WACC. Número uno, esto no nos sirve para calcular el WACC. Porque el WACC lo que tiene es, y como la definición, tenemos que hallar el costo
de financiamiento. ¿De qué? De estos activos. Ujú. Para hallar el costo de financiamiento, las cuentas que están en este lado deben ser todas financieras. Si hablamos de cuentas financieras, estamos hablando de cuentas que tienen asociado un costo financiero. Ujú. Entonces, bueno, aquí hay algo que no tiene costo financiero, que es esto de acá. Ujú. Las cuentas por pagar no tienen costo financiero porque no hay una tasa de interés que hay que pagar por las cuentas por pagar, así nos retrasemos. Salvo en casos especiales que se negocia con el proveedor, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero normalmente estas cuentas no tienen costo financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos con esa cuenta que no tiene costo financiero? No pertenece al mundo financiero. Y este lado del balance es el lado financiero. El lado financiero significa cómo estamos financiando nuestras operaciones. Al no ser una cuenta financiera, ¿qué tipo de cuenta es esta? Es una cuenta operativa. Como cuenta operativa la tenemos que sacar de acá. ¿Y dónde están las cuentas operativas? A este lado. Porque ¿qué? Para operar necesito inventario, cuentas por cobrar, necesito caja, necesito activo no corriente. Entonces esto de acá lo voy a trasladar hacia este lado. Una aberración para los contadores. Pero bueno, vamos a hacer acá y lo pasamos cuentas por pagar. Negativo. Si pongo negativo acá, acá desaparece, ¿verdad? ¿Sí? Si desaparece aquí, ya tenemos nuevamente nuestro balance cuadrado. Este balance vamos a llamarlo un balance financiero. Ya nos hemos salido del balance contable a un balance financiero. ¿Qué es esto? Esta parte de acá. Capital de trabajo. Esto es capital de trabajo. Y esto es activo no corriente o activo fijo. Yo les había dicho, toda inversión tiene dos componentes, capital de trabajo y activo fijo. Este activo tiene un nombre especial, se llama activo operativo. Es el activo de la operación de la empresa. Es el activo que necesita. Y esta cuenta es una cuenta negativa en este caso, pero que nos entrega cuánto es el capital de trabajo de la empresa. La empresa necesita para su operación, necesita capital de trabajo, necesita activo no corriente. Ambas sumadas me va a dar acá un total. ¿No es cierto? Ese total que me dé aquí va a ser el total de activo operativo. Entonces, a este lado, ¿con qué me queda? Con deuda y con deuda. Patrimonio es una deuda. ¿Sí? Patrimonio es una deuda con el accionista. Sí. La empresa tiene una deuda con el accionista. En este patrimonio existe capital social y existe utilidades retenidas, entre otras cuentas que existen. Obviamente hay reserva legal, etc. Las utilidades se le deben al accionista. O sea, una empresa genera utilidades, esas utilidades ¿a quién le pertenecen? Al accionista. Esas utilidades van a ir aquí. Y estas se reparten hacia los accionistas vía dividendos. ¿Cómo salen esto de acá hacia los accionistas? Con esto que se conoce como dividendo. Los dividendos es el medio de pago de esto de acá. ¿Sí? Pero fíjense, ya hemos elaborado esto que es nuestro balance. Este balance es bien importante porque sobre este balance se calcula el ROI también. El ROI se calcula sobre este balance de acá. Y también el EVA se calcula sobre esto de acá. Por eso entender este balance es importante. Y solamente lo que hemos hecho es cambiar esta cuenta, que no es financiera, la hemos cambiado aquí. En el balance real de una empresa, ¿hay otras cuentas que no tienen costo financiero? Sí, hay otras. Entonces, esas, por ejemplo, tributos por pagar. En algunos casos los tributos no tienen costo financiero, en otros casos sí. Remuneraciones por pagar, por ejemplo, también aquí hay que poner. ¿Ok? Etcétera. Listo, entonces ya tenemos armado nuestro balance. Ahora lo único que hay que identificar es el costo de la deuda y el costo del accionista. El costo de la deuda y el costo del accionista. Esas son las dos cosas que ahora debemos identificar, porque ya tenemos los montos de patrimonio y de deuda. Esto se le llama deuda. Por eso acá aparece la palabra deuda, no aparece pasivo. Y ahora tengo KD y KE o COC o CAP, lo que sea. ¿No es cierto? Tengo dos cosas.
Entonces, ¿qué se me hace lógico? Oh, sí, es sencillo. Si yo quiero hallar el costo del financiamiento de esto, pues hallo el costo del promedio de esto de acá. ¿No es cierto? Porque hay una parte que estoy financiando a un costo y otra parte que se está financiando a otro costo. Entonces quiero hallar el costo de financiamiento de esto, ¿y cuál sería? Pues sería lo lógico, es el costo promedio. Ahora, ¿qué promedio vamos a utilizar? Lo lógico es utilizar un promedio ponderado. O sea, el peso de la deuda por su costo de deuda, el peso del patrimonio por su costo de patrimonio. Hacemos un promedio ponderado y eso salió. Al hacer el promedio ponderado, vamos a el espacio. Al hacer el promedio ponderado, yo tendría que promediar la deuda por el costo de la deuda, esto por esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponderar deuda sobre deuda más patrimonio, ¿verdad? Eso por costo de la deuda más patrimonio sobre deuda más patrimonio por el costo del patrimonio. Ese es el promedio ponderado. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Ya. Pero ¿qué sucede? Sucede algo bien importante en las empresas, que es lo que voy a poner acá. Vamos a poner acá. Empresa A, empresa B. Estas empresas son empresas, vamos a sumar para este ejemplo, son empresas espejo. Una es igual a la otra. Son empresas clones. Exactamente producen lo mismo, venden lo mismo, tienen el mismo costo operativo, son exactamente iguales. Y entonces vamos a poner una venta de 100 aquí y de 100 acá. Un costo de ventas de 50, negativo, acuérdense que eso debe ser negativo, hallando una utilidad bruta de 50. Vamos a suponer que ahora el gasto administrativo, gasto de administración, más el gasto de ventas, sea 30. Menos. ¿Cuánto me queda mi utilidad operativa? 20. Ahora, ya tenemos nuestra utilidad operativa y aquí las empresas, yo les dije, eran exactamente iguales. Aquí viene la única diferencia que existe entre esas empresas. Una tiene apalancamiento. Esta, vamos a suponer que tiene un apalancamiento de 100 al 10%, con lo cual esta tiene gasto financiero, pero esta no. Gasto financiero, ¿esto cuánto es? Negativo. La utilidad antes de impuestos, acá me queda 20, acá me queda 10. El impuesto a la renta, supongamos que fuera 30%, 3 por 2 son 6, 3 por 10 son 3. Me queda mi utilidad 14, 7, ¿verdad? Listo. Y ahora, ¿cuál es mejor? Es muy pocos datos para decir cuál de las empresas es mejor. Habría que ver cuánto es la inversión total, pero me puedo inclinar que este es mejor. ¿Por qué? 7. Porque, bueno, sí tiene menos utilidad neta, pero esta es la utilidad, no es el flujo de caja. Habría que ver cuál es el flujo de caja de esto. Pero lo que sí veo acá entre estas dos es esto de aquí. ¿Quién paga menos impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Y esto por qué se da? Porque el gasto financiero es un gasto deducible de impuestos. Los intereses que se pagan por una deuda es deducible de impuestos. Eso permite que la empresa B tenga un flujo menor de impuestos. Inicialmente teníamos que pagar ¿cuánto de la deuda? 10. Ahora tenemos que pagar 10. Pero ¿cuánto estamos dejando de pagar por impuestos? 3. Esto en neto, ¿cuánto me representa entonces? 7. Quiere decir que por la deuda, ¿cuánto realmente estoy pagando? 7. Sí, es la diferencia de 14. O sea, si bien es cierto, estoy pagándole al banco 10, estoy dejando